And our subject is the brief Y time nuestro we tema have. en este tiempo que tenemos es conocer a Dios, encontrarse a Dios en esta vida. Y este pasaje de la Escritura nos lleva a unos 2000 años antes de Cristo. Trata respecto de Jacob, el patriarca, nieto de Abraham, hijo de Isaac, el más joven entre Jacob y Esaú, los gemelos, y quién no ha escuchado respecto de ellos. Así que estamos remontándonos varios milenios en la historia del mundo. Su vida incluye el encontrar a Dios, el conocer a Dios de forma espiritual. Y esto es algo que es sorprendente para muchas personas hoy en día. Y en nuestro tiempo, en particular, en este tiempo presente, y es una gran tragedia, muy pocas personas conocen al respecto de una relación personal con el Dios vivo durante esta vida. Hay muy falta de conciencia espiritual, hay falta de formación espiritual, hay ignorancia. Esta es la generación más educada en toda la historia del mundo. Y aún así es la generación más ignorante al respecto de las cosas espirituales y eternas. ¡Qué tragedia! ¡Qué terrible! Y los jóvenes que crecen hoy en día normalmente casi no saben nada al respecto de Dios, al respecto del libro de Dios, al respecto de la revelación de Dios, la única revelación creíble de Dios en este mundo. Y sin esto, ¿cómo podríamos conocer algo al respecto de Dios? ¿Cómo la mente humana podría conocer las cosas eternas y espirituales? Somos seres limitados, somos finitos. Estamos limitados a esta carne humana, a esta arcilla humana, como decían los escritores antiguos. No podemos ver más allá de nuestra cajita, no podemos proyectarnos fuera hacia las cosas eternas. No podemos comprender a Dios, quien es espiritual, y no podemos escribirlo de ninguna otra forma, no podemos leer sus pensamientos, no podemos descubrir cuáles son sus propósitos, cómo es su ser, su carácter y sus atributos, a menos que Él se revele a sí mismo. Y uno pensaría que esto es lo más obvio, que si Dios está allí, si Él estuviera ahí y verdaderamente que lo está, entonces Él se revelará a sí mismo. Él, él hizo a los seres humanos con toda nuestra complejidad, con todo nuestro sistema intelectual y emocional que no se puede comparar con nada. Él nos hizo con un propósito. Él tiene una razón y tiene que revelarnos esa razón, porque nosotros no podemos salir más allá de nosotros mismos, no podemos encontrarle, descubrirle, alcanzarle. Así que tenemos la revelación de Biblia, la revelación divina, la Biblia, y la Biblia dice que es revelación divina de principio a fin. Y este no es nuestro tema en este día. Sin embargo, desde las páginas iniciales de la Biblia, aquí en el libro de Génesis, por ejemplo, el capítulo 28, y esto es lo que voy a mencionar inicialmente, aquí tenemos biografías en la Biblia que nos explican cómo gente conoció a Dios. La Biblia está repleta de toda esta información biográfica. ¿Qué significa verdaderamente conocerle de forma personal, encontrarle y caminar con él? Y hay gente que dice, bueno, conocer a Dios. Este es un concepto difícil, evidentemente no podemos hacerlo, no podemos verdaderamente conocer a Dios, sin embargo eso no es así, sí se puede. Esta es la tesis de la Biblia de principio a fin. Ese es el gran cable, el gran hilo que une todos los libros de la Biblia. Reconciliación con Dios, encontrarle, conocerle, caminar con Él, probarle en su fidelidad. De esto trata la Biblia. Y aquí en el capítulo 28 de Génesis vemos una de las primeras biografías de la conversión a Dios, del descubrimiento de Dios. Y quiero rápidamente ver esto porque es muy importante a todos nosotros que lo podamos entender. Si tú entiendes esto, entonces lo verás repetido en muchísimas biografías bíblicas. Todas ellas son diferentes de una forma y todas ellas tienen un hilo común, el descubrimiento de Dios de forma personal. Así que vamos a este evento.
una biografía bíblica. Sabemos algunas cosas respecto de Esaú, el mayor de los gemelos, de los hijos de Isaac. Él era un extrovertido, parece ser. No voy a ir a los pasajes. Sin embargo, Esaú parece que era extrovertido. Era un hombre muy fuerte. Es descrito como un cazador. En eso era muy bueno. Evidentemente era bastante valeroso y la mayor parte del tiempo era muy tranquilo. Podía perdonar ofensas, podía tener felicidad y gozo. Sin embargo, cuando era provocado, era muy volátil e impulsivo e incluso tenía instintos asesinos, podía ser muy violento. Era un individuo como muy terrenal, vivía solamente por lo presente, vivía solamente por lo que podía experimentar, probar, sentir, tener. Así era Esaú, en gran manera. Y ustedes conocen la historia, estoy seguro que conocen la historia de cómo él vendió su primogenitura a Jacob. No es una cosa descabellada, es una historia enraizada en la cultura de aquel entonces, la cultura de aquellos hebreos primitivos. Ustedes saben cómo fue que Saúl llegó, volvió de cazar y estaba muy cansado. Él olió una comida que Jacob estaba cocinando. Jacob tenía siervos, etcétera, pero él evidentemente a él le gustaba participar en este tipo de actividades. Y Esaú entró, irrumpió ese lugar y dijo, dame de esa cosa que tienes. Estoy parafraseando la Biblia. Me estoy muriendo de hambre. Estoy a punto de morir. Evidentemente esto era un hablar superficial. Sin lugar a dudas no estaba a punto de morir. Pero así era Esaú, así era como él se comportaba. Y ustedes saben cómo fue que Jacob dijo, bueno, pues primero véndeme tu primogenitura. Estaban hablando al respecto de algo que era muy hermoso para ellos, que era valiosísimo y muy importante para ellos de forma cultural en esa familia. Estaban hablando al respecto del derecho del primogénito de que heredase la doble porción y también el liderazgo de la familia. La familia tenía una fuerte religión traspasada desde Abraham hacia ellos. Ellos creían en Dios, habían probado su fidelidad y le conocían. Pero este liderazgo de la familia significaba ser el ministro, el pastor de la familia, el líder de la familia. Era una posición muy privilegiada. Significaba que uno tenía la mayor parte de todo y que uno gobernaba la familia, la guiaba. Hablaban con respecto al respecto del liderazgo que sería traspasado a uno de los jóvenes. Era el derecho de Saúl. Sin embargo, Esaú no hablaba con respecto al respecto de esto. Esaú no pensaba así. Él podía hablar al respecto de esto a la ligera. Decía, ¿de qué me sirve eso a mí? ¿De qué me sirve eso? Eso está por allá años más adelante en el futuro. Y puedo de cualquier forma yo enriquecerme solo, sin ninguna herencia. Y eso no me interesa en absoluto, no está en mis planes. Así es como pensaba Esaú. Y él podía hablar al respecto de esto a la ligera. Y sin embargo, en la cultura de la familia eso era lo más grande. Para Abraham, para Isaac, el servicio a Dios, el representar a Dios en el mundo, entre su pueblo, esto era todo para ellos. Sin embargo, para Esaú no significaba nada, estoy muerto de hambre. A mí, ¿qué me importa eso? Esa era su actitud. Entonces, él pensaba que se podía casar fuera de la familia, en esa familia no tenía que hacer eso, a él no le importaba la adoración, no quería ser gobernado por la religión de la familia y todo lo trataba muy a la ligera. Él despreciaba cosas altas y profundas y vendió la eternidad, cambió la eternidad por el presente y cambió las cosas espirituales por las terrenales. Así era Esaú, indiferente. ¿Y qué hay al respecto de ti, querido amigo, amiga? ¿Tú te comportas como Esaú con respecto a las cosas de Dios, el Creador, el que te ha creado, aquel que hizo tu alma? ¿Te comportas como si tú no creyeses que existiera ahí?
Dejas a un lado cosas profundas y escoges las cosas pasajeras y triviales de esta vida presente. ¿Así eres tú? Eso es una tragedia. Eso no es digno de tu intelecto y desde luego que no es digno de tu alma. Y así es la cultura moderna. Vivimos en un tiempo ateo, cultura atea. Simplemente echar a un lado estas cosas. No hables al respecto de ellas, ni me digas nada al respecto de esto. Y el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, describe a Esaú de una forma interesante. Lo describe como un hombre profano. Y el griego, la palabra griega, de donde se traduce esa palabra, profano, tiene un significado muy curioso. En la carta a los Hebreos, el griego original, él es descrito allí como un umbral, una puerta, la puerta de algo. Qué cosa tan extraña. Un caminante de una puerta, de un umbral. ¿Y qué significa esto? Significa que Esaú estaba bien abierto. Era como una puerta bien abierta, abierta de par en par. Y cualquier cosa podía entrar y salir por ahí, en la casa de su mente, en la casa de su alma. Cualquier tentación, cualquier impulso, cualquier experimento o experiencia, cualquier cosa podía entrar y salir. Él no tenía lugar santísimo. Él no tenía ninguna reserva, ningún límite, no tenía ningún principio al centro de su vida que le tuviese y le guiase. En su casa, en la casa de su vida, no había nada correcto, nada malo, todo tenía acceso, cualquier cosa. No había estándares, cualquier impulso, cualquier antojo podía ser sostenido y cumplido. Y entonces la Biblia inglesa, King James de Rey Jacobo, escoge la palabra profano. No está mal, pero es que es difícil tener un equivalente exacto del griego en esta palabra en específico. Una persona abierta de par en par. Y eso me describía a mí una vez hace años, cuando era un joven. No había nada que me detuviese. No había principios en mí, no había entendimiento de para qué era la vida, de cuáles eran los propósitos de Dios. No había entendimiento de la salvación, de cómo tener reconciliación y unión con Dios y perdón de pecados. No había entendimiento de la naturaleza de la verdadera vida cristiana y de cómo uno camina con Él. Sin embargo, este mundo me llevaba para donde Él quisiera. Estudiaba o leía o escuchaba lo que sea, las ideas de la evolución, sí, bienvenidas a estas ideas, ¿por qué no? Yo no tenía ningún estándar para poderlas evaluar. La gente me puede decir lo que sea, lo que quisieran decirme. Y claro que hay unas cosas que discernimos, pero mi entendimiento de la vida, mi filosofía de la vida, no estaba determinada por mí, no, o condicionada por algún conocimiento de Dios o el verdadero propósito de la vida o la Biblia misma. Y te pregunto, ¿esto te describe a ti, amigo, amiga? Una puerta abierta, abierta de par en par. Este mundo te lleva donde quiere con todas sus ideas. Y bueno, más adelante, Esaú vendió su primogenitura, no le importó en absoluto. Y no me imagino, no creo yo que eso hubiera sido reconocido en la familia. No creo que Isaac hubiera escuchado respecto de eso o que lo hubiera tomado en serio, no creo yo. Isaac estaba ya firme en darle el derecho de la primogenitura a Esaú, el hijo mayor. Y Rebeca, la esposa de Isaac y la madre de Jacob y Esaú, pensaron en hacer algo. Y cuando llegó el momento en el que Isaac estaba ciego y casi moría y tenía que dar esa bendición patriarcal a su hijo mayor, Jacob, como ustedes saben, se hizo pasar por Esaú. Y la bendición de forma ceremonial fue a Jacob y no a Esaú. Y esto se mantuvo. Eso fue mantenido. Isaac honró eso. Y Esaú estaba furioso.
Él quería por lo menos una porción igual. Y esto es lo que nos dice la narrativa, es lo que implica la narrativa. Y entonces maldijo a Jacob y se determinó a que una vez que el tiempo de luto muriese después de la muerte de Isaac, entonces asesinaría a Jacob. Y Jacob lo tomó en serio. Y entonces Rebeca, su madre, le dijo, más vale que te vayas por un tiempo. Ve a tal lugar durante un tiempo hasta que todo esto se termine. Ese fue el efecto y lo hizo así y se fue por durante décadas. Y podríamos hablar al respecto de eso en un momento y así es la vida también. Tenemos nuestros planes y las cosas no salen como habíamos planeado, como hubiéramos pensado. Y bueno, ese no es nuestro tema esta noche. Jacob, el más joven de los dos gemelos, un hombre muy listo, muy inteligente. Por cierto, él también era bastante fuerte. Cuando leemos la narrativa bíblica y vemos algunas cosas que Jacob hizo después, nos damos cuenta que también era muy fuerte. Estos jóvenes estaban grandotes, eran jóvenes, estaban fuertes y ambos muy fuertes. Y sin embargo, Jacob era un hombre más hogareño, más intelectual, pero él podía ser astuto y engañoso, y él era el más religioso de los dos. Sin embargo, su religión no servía de nada en ese entonces, no creo yo. No en aquel momento, no le servía. Él era el más religioso y tomaba la religión familiar de forma seria, valoraba e incluso era avaricioso al respecto del liderazgo de la familia y ser el ministro de la familia. Él pensaba que eso era muy importante. Él hacía las nociones de la adoración. En cierta forma tal vez era sincero. Bueno, era sincero sin lugar a dudas, pero no cambió su vida en aquel entonces. No tenía un caminar personal con Dios. Era una religión superficial, una especie de religión de ritual, si tú quieres. No tenía una verdadera relación con Dios. Eso es obvio. Y evidentemente no había cambiado su carácter porque él podía ser deshonesto. Lo vemos bastante bien en la narrativa. Así era Jacob, el más listo, el más inteligente de los dos, el más religioso de los dos también, pero no era religioso de una forma profunda, personal, verdadera. Y Jacob se va, y ahí es donde está aquí, en el capítulo 28, versículo 10, y salió Jacob de Berseba y fue a Harán. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera Antigua. Y encontró un lugar y durmió allí porque el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabeza y acostóse en aquel lugar. Entonces fue allí a Harán y después lo llamó Betel, la casa de Dios. Eso es lo que significa la palabra según nos explica la Biblia después. Betel, lo que era un lugar árido, después fue para él la casa de Dios, porque allí él se encontró con Dios y la Biblia, que siempre se interpreta a sí misma de una forma u otra, años después, el profeta Oseas dice, Dios encontró a Jacob en Betel. Lo estoy parafraseando. Y ese fue el lugar donde su religión llegó a ser personal, donde él comenzó una relación personal con el Dios vivo. Y brevemente vamos a revisar esto. Él había completado una caminata de 40 millas, creo yo, estaba solo, era un lugar montañoso, estaba muy cansado, sin lugar a dudas, pero también no tenía, estaba indefenso en un área que creo yo hubiera estado llena de bandidos y también bestias salvajes, y él estaba allí indefenso, en esa noche fría, el aire libre. Y esto solamente una pequeña parte de esto. Cayó la tarde. En ese lugar árido, desierto, solamente había piedras y él tenía un futuro completamente desconocido y comenzó a reflexionar. Y ahora Jacob estaba solo consigo mismo. Y esta es la clave para tener una relación personal con Dios, una experiencia seria, un encuentro serio. De pronto, tuvo objetividad. Podía verse a sí mismo, podía ver lo que había hecho.
Podía ver qué tipo de persona era él. Podía ver cómo era. Podía ver la vanidad de la vida. Podía ver algo que nunca había considerado antes: el pecado, la culpabilidad, el egoísmo y el orgullo. Mucho de todo esto. ¿Por qué había hecho lo que había hecho? Muchas veces nos pasa así, no vemos nuestro pecado. Vio cómo se había conducido, buscando lo propio, siguiendo el orgullo, siendo deshonesto, y la conciencia le habló a él como nunca le había hablado, en ese lugar desértico y árido, y su confianza poco a poco, minuto a minuto, se desmoronaba. Toda esa confianza en sí mismo que nos sostiene, estas confianzas que nos sostienen a cada uno de nosotros, se desmoronó y vio su pequeñez, su debilidad, cuán inadecuado era. Tal vez también vio cuán corta era la vida y ante todo, estoy seguro, sintió su culpabilidad delante de Dios. Ahí estaba él bajo ese cielo estrellado y la inmensidad del universo, y él creía en Dios, no lo olvidemos, aun si tan solo fuera de forma formal. De pronto la majestad y la grandeza y la pureza y poder de Dios comenzaron a hacer eco en él, y sintió su culpabilidad y rechazo, su impureza, y cómo él estaba sucio delante de Dios. Todo esto es necesario antes de que podamos tener una relación personal con Dios. ¿Tú sabías eso? Yo no voy a decirte esta noche que Jacob estaba solitario y por eso buscó a Dios para ser confortado. Tampoco te voy a decir que Jacob se sintió desprovisto de sus siervos y las cosas que tenía, y entonces quería algo que tomase su lugar, y entonces vino a buscar a Dios buscando bendición de Él. Tampoco voy a decirte que tienes que ir a Dios y encontrar una relación con Dios solo porque quieras ser sanado o ayudado. La única forma en la que puedes tener relación personal con Dios es esta. Una relación personal con Dios se encuentra sintiendo que somos pecadores dignos solamente de condenación y dignos de ser rechazados por Dios, que no somos dignos de Él, no somos dignos de vivir, y reconociendo que necesitamos su perdón, su absolución, y que necesitamos nueva vida de Él y unión con Él. Así es el camino para que podamos tener una relación personal con Dios. No es el mensaje más popular, ¿no? Sin embargo, esta es la forma. Y cada biografía bíblica que trata respecto de la conversión a Dios tiene este elemento vital en ella, en el centro de la biografía, porque esta es la única forma. Esto trata respecto de perdón, reconciliación con Dios, una nueva vida con Dios, y esto lleva a que haya una verdadera unión con Él, a través de la fe, caminar con Él, conocer su glorioso poder y bendición en nuestras vidas, y teniendo un propósito verdadero, y ser renovado por Él. Este es el mensaje de la biografía. Entonces tienes que preguntarte, ¿qué es mi vida? Ve a algún lugar solitario si tú puedes. Y pregúntate quién eres. ¿Quién me hizo? Pregúntate estas cosas. ¿Soy un fracaso? ¿Estoy lleno de orgullo y soy manejado por orgullo? ¿Estoy sirviéndome a mí mismo? ¿Tengo confianza en mí mismo? ¿Soy justo ante mis propios ojos? ¿No necesito perdón? ¿Estoy dominado por la avaricia y el engaño? ¿E incluso la lujuria, las cosas sucias tal vez? ¿Qué he hecho? Pregúntate. ¿A quién he dañado? Pregúntate. ¿Cómo soy verdaderamente? Pregúntate. ¿Cómo me ve Dios, quien es santo? Estas cosas las tenemos que pensar. Tal vez pensarás, escuché esta predicación y ahí estaba ese predicador. ¿Y quiénes creen que son para hacer este tipo de cosas e intentar hacerme sentir mal? Y tratar de aplastarme y desdeñarme. No, no, no. Este es el mensaje de la Biblia, queridos amigos, de principio a fin. Esto es por la amabilidad de Dios, el llevarnos a una experiencia como la de Betel.
estar solos y mostrarnos quiénes verdaderamente somos y dónde estamos delante de Dios y mostrarnos el camino al perdón y a ser reconstruidos y a tener una nueva vida y luz. De esto trata. Aquí es donde Dios encontró a Jacob, en Betel o en Harán, perdón, si ustedes quieren. Y he escuchado a personas que dicen que han sido llevadas tan bajo en su vida. Casi enfrentaban el suicidio, sí. Personas que eran saludables, contentas, han sido llevadas bien bajo en su vida. Y después verdaderamente empezaron a buscar a Dios. Incluso eso llega a pasar. Tendríamos que ser llevados bien bajo antes de ser levantados. Eso tiene que ser así. Este es el mensaje de Jacob. Tienes que venir al lugar de humillación delante de Dios. Acuérdate que fue lo que Dios le dijo a Moisés cuando él le apareció en esa zarza de fuego. No te acerques. Quítate los zapatos de tus pies, porque estás pisando tierra santa. Dios es santo. Nosotros estamos apartados de Dios, estamos separados de Él debido a nuestro pecado. Él es juez de toda la tierra y nosotros estamos condenados por Él y necesitamos su amor perdonador. Nunca encontrarás a Dios si tu confianza, si tu confianza está en ti mismo, si eres orgulloso, irreverente, si hablas a la ligera de Dios, si así era Esaú, hablando a la ligera, ¿de qué me sirve esta primogenitura? Yo no pienso al respecto de esto. Así no podemos buscar a Dios. Ven de forma humilde, pídele que escudriñe tu corazón. Voy a buscar, no, voy a avanzar. Versículo 12. Y soñó, tuvo un sueño. Jacob soñó en ese lugar árido, desierto. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su cabeza tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, etcétera. Y entonces aquí hay reconciliación. Este sueño notorio que se le dio a Jacob es maravilloso. Él no tenía una Biblia como ustedes tienen. Él no tenía los evangelios, Mateo, Mark, Lucas, Juan. Él no tenía la revelación de Dios completada, publicada, la Biblia, su revelación completa de Dios, este canon de la Escritura. Como no lo tenía, Dios le dio un sueño. Este sueño que le habló claramente a Jacob era un sueño al respecto de la reconciliación. Ahí está Dios, altísimo, ensalzado, juez de toda la tierra, santo, y nosotros estamos aquí abajo condenados, pecaminosos, separados de Dios. Sin embargo, hay reconciliación. Esto es posible. Hay una gran escalera que une el cielo y la tierra. Una escalera. Y en esa escalera hay ángeles que suben y bajan, que suben y descienden. ¿Y qué significaba esto? Pues hay reconciliación disponible, interacción. Dios canaliza ayuda y bendición a nosotros y escucha nuestra oración y nuestro clamor y nos enseña y nos guía y está con nosotros en la vida. Esta es la escalera, la reconciliación, el gran puente entre el hombre y Dios. Y las actividades de los ángeles es mantener una relación activa con Dios. Dios nos dará entendimiento y ayuda y bendición, y Él escuchará nuestro clamor y se relacionará a ti. Ese es el lenguaje obvio de la ilustración, y así es como Jacob lo entendió. Y a través de los capítulos del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, los capítulos iniciales, el Señor Jesucristo le habla a Natanael y le dice, el discípulo, He aquí, viene el tiempo cuando verás al Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, el Señor Jesucristo, como esta escena que le fue dada a Jacob, esta gran escalera al cielo y los ángeles de Dios. Tú verás mi obra, le dice a su discípulo, de reconciliación. Sería Cristo quien haría esto posible. Desde el principio de los tiempos, todos aquellos que buscan al Señor
pueden conocer unión con Dios y relacionarse a Él y tener interacción con Él. Y la persona que paga por esto, que asegura eso, quien lo obtiene, sería Cristo, la segunda persona de la Trinidad, eterno, quien vendría a este mundo y moriría una muerte redentora y tomaría toda la culpabilidad sobre sí mismo, culpabilidad de todos aquellos que serían perdonados, que llegarían a ser suyos y sufrirían su lugar y tomaría el castigo de sus pecados. Qué amor tan sorprendente, amor incomprendible de Cristo, el Salvador, y venir y ser nuestro representante y aquel que lleva nuestro pecado y sufrir y morir en nuestro lugar. Aquí tenemos el versículo 12. Tengo unos cuantos momentos. Quiero decirles brevemente al respecto de otros versículos. Versículo 15 aquí. Y he aquí, yo soy contigo, le dice Dios a Jacob, yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Todo esto trata respecto de unión. Tú vienes a Dios, vienes a Cristo, te arrepientes de tu pecado, te postras delante de Él, le pides nueva vida y reconciliación con Él. Y estas son las palabras que tú escucharás, por así decirlo. Yo soy contigo, nunca te dejaré ni te abandonaré. Tus pecados serán perdonados. Te tomaré en mis brazos y serás mío, y vivirás por mí y me servirás, y yo escucharé tus oraciones y tu clamor, y te bendeciré, y te llevaré a salvo a tu hogar eterno. Las grandes promesas de Dios sobre todos aquellos que le buscan. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Él cree con todo su corazón y se dice a sí mismo, la fe de mi abuelo Abraham es verdadera, la fe de mi padre Isaac es verdadera, y cree en Dios como un Dios redentor y perdonador. Y en versículo 17 se llena de maravillamiento, tenía miedo y dijo, cuán terrible es, y podríamos decir hoy en día cuán imponente, cuán maravilloso es este lugar. ¿No es esto otra cosa que casa de Dios y la puerta del cielo? Él sabe que tiene una nueva vida. Ahora sabe que está camino a la eternidad. Esto, para mí, este lugar desierto, desértico, se ha convertido en el lugar más grande en la tierra, la misma puerta del cielo. Y tú puedes estar allí en tu banca esta noche o ir a casa y encontrar un lugar callado. Y donde quiera que tú estés, cuando tú entregas tu corazón por completo a Dios y cuando te humilles delante de Dios y confieses tu pecado de forma sincera y confíes en Cristo Jesús tan solo, buscando nueva vida y conversión, ese lugar será la puerta al cielo para ti. Y Jacob se levantó temprano por la mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, pues su almohada, y la alzó por título y derramó aceite encima de ella. La erigió esta piedra y derramó aceite que era el símbolo de favor, así que se hace una especie de monumento miniatura y pone aceite encima de ello. ¿Y qué es lo que está queriendo decir? Bueno, se me ha mostrado un favor maravilloso, sorprendente de parte de Dios, misericordia, lo llamamos gracia, un perdón que nunca merecemos, un perdón que nunca ganamos, una nueva vida que nunca merecemos, que nunca nos ganamos. La gracia de Dios, el favor de Dios, algo que se nos da, que Dios nos da libremente y cree en la gracia y llama el lugar de ese lugar Betel, la casa de Dios. Y Jacob hizo un voto, versículo 20, se acabó mi tiempo, y compromete su vida y hace un voto de sí mismo al Señor y le llama mi Dios, mi gobernador, mi soberano, mi gran Padre y Hacedor, aquel a quien adoro y alabo. Y toda mi eternidad está en Él.
Y esa es la conversión de Jacob. Dios encontró a Jacob en Betel. Eso es lo que necesitamos, amigos. Y siento mucho si tú encuentras este mensaje como algo solemne, quisiera ser lo más positivo. Sin embargo, es positivo verdaderamente. Es la cosa más positiva imaginable para un ser humano, el ser perdonado por Dios, el tener vida eterna, el tener nueva vida, una nueva naturaleza, vida espiritual y poder caminar con Él. Queridos amigos, tomen esto en serio, no reaccionen como Esaú. Tú puedes ser tan indigno como Jacob y aún así puedes ser salvo, porque es una salvación libre y gratuita. No depende de ti. Más bien depende de que confíes en Dios. Toma en serio a Dios. No vayas a casa sin pensar profundamente al respecto de estas cosas. Tienes que preguntarte, ¿a quién me parezco más, Jacob o Esaú? Y cada biografía que muestra una conversión en la Biblia muestra que necesitas tener una experiencia como la de Betel. Oremos juntos. Oh Señor, Padre Celestial de gracia, míranos, Señor, a todos, ayúdanos. Oh Señor, en tu gran misericordia, quita de nosotros, Señor, la respuesta de la carne. Y oh Señor, ayúdanos a sentir nuestra necesidad de ti. Desciende, bendícenos, escucha nuestro clamor y perdónanos y absuélvenos libremente. Bendice a cada uno. Y pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.